Luego, también es cierto que es muy difícil olvidar una vez que uno ha sido agredido. ¿Por qué? Porque la vía de agresividad nace de un depósito de memoria. La amígdala es el depósito de todas nuestras memorias emocionales. Por eso dicen que la venganza es un plato que los gourmets comen fría. Uno nunca va a olvidar cuando va a ser agredido. Es mentira eso de perdonar, etcétera, etcétera. Cuando uno tenga la oportunidad, la va a devolver. Es mentira lo de la caridad cristiana, la otra mentira, etcétera, etcétera. Eso es cultura. Biológicamente, aunque sea 30 años después, a mi vecino que me tiró la caja de pizza en mi balcón, yo se la voy a devolver con lo que pueda. Luego también es cierto que la agresividad se activa si a mí me faltan recursos. Si a mí me falta comida, yo me pondré muy agresivo, de muy mal humor. ¿Por qué? Porque existe una gran conexión entre las vías de agresividad y las vías homeostáticas. Por lo tanto, si alguien sale con hambre a la calle, es muy difícil que robe diciendo, por favor, señor almacenero, ¿me podría dar el pan? Y la violencia por pobreza no puede ser una violencia socialmente compatible. Luego también existe una asociación evolutiva entre las vías de agresividad y las vías de miedo. Si yo tengo miedo, me pongo agresivo. Y si yo estoy agresivo, tengo miedo. Por eso es muy común en la fauna hospitalaria encontrar una persona, o en la fauna educativa, encontrar una persona que es agresiva conmigo y yo nunca le hice nada. Digo, ¿qué corno le pasa? Bueno, probablemente me tenga miedo. Aunque yo sea un artrópodo en la institución, esa persona, ustedes saben que tanto en educación como en la vida hospitalaria hay gente ordinaria en puestos extraordinarios. Entonces, esa persona ordinaria, se ve que uno tiene una chispa de inteligencia, empezará a tenernos miedo. Y si nos tiene miedo, será agresivo. Siempre que ustedes encuentren a alguien que es profilácticamente agresivo, sin que nosotros le hayamos hecho nada, es muy probable que nos tenga miedo. Muy bien. ¿Quién puede controlar a la amígdala? Bueno, una posibilidad es la corteza frontoorbitaria, también llamada corteza prefrontal ventral. Esa corteza en la cual yo estoy pensando, ¿lo cago a trompadas o no lo cago a trompadas? ¿Lo cago a trompadas? Generalmente lo cago a trompadas, pero si no lo cago a trompadas, ahí triunfó la corteza prefrontal ventral o frontoorbitaria. Esa está desarrollada por toneladas de pavimento cultural y algunos se atreven a compararla con el superyo. La corteza prefrontal yo la divido en 3 partes, según cómo está el paciente cuando queda lesionada. Está la corteza Domingo Cavallo, está la corteza de la Rúa y la corteza Barra Brava. ¿Sí? Muy bien. La corteza dorsolateral es la corteza Domingo Cavallo. ¿Por qué? Porque es la que produce la planificación ejecutiva. Cuando está lesionada no puede planificar absolutamente nada. Miren a quién elegimos nosotros. La corteza prefrontal medial. Cuando queda lesionada, el paciente queda con un mutismo aquinético. La corteza de la Rúa. Y la corteza prefrontal ventral, cuando queda lesionada, sale el Barra Brava. ¿Por qué? Porque esta es la que frena al complejo amigdalino y a la vía de agresividad. En la corteza prefrontal es muy bueno que aumente la serotonina, porque cuando la corteza prefrontal ventral aumenta la serotonina, hay más capacidad para frenar al complejo amigdalino. Por eso la industria psicofarmacológica se aprovecha de esto, y en vez de hacer lo que se debe hacer, que es la terapia por la palabra, nos da fármacos que aumentan la serotonina. Porque aumentando la serotonina nos ponen como en el mundo feliz de Huxley. Pero hay otras formas no psicofarmacológicas de aumentar la serotonina. Por el contrario, cuando aumentan las monoaminas en la corteza prefrontal, este Rolex evolutivo de los homínidos,
especialmente cuando aumentan la noradrenalina o la dopamina, que en realidad son catecolaminas, aumenta la agresividad. Luego está el problema del sistema límbico. En el límbico, cuando aumenta el glutamato o baja el GABA, yo tengo más propensión a la agresividad. Y este interjuego del glutamato y el GABA explica distintas sustancias que nosotros consumimos. Por ejemplo, el Valium, ¿sí? El Valium lo que hace es potenciar el GABA. Entonces, cada vez que nosotros tomamos el Valium, potenciamos el GABA y entramos en ese nirvana neuroquímico que no me puede joder ni mi suegra, ni mi esposa, ni mi contador, ni nadie, porque al aumentar el GABA yo no me vuelvo agresivo, porque lo que está haciendo es inhibir en el sistema límbico a mi amígdala. Por el contrario, existe una antigua táctica del hombre cuando la mujer no quiere hacer lo que él quiere, que es coger, porque no tiene una sola palanquita, le da alcohol. ¿Por qué le da alcohol? Porque el alcohol es el famoso lubricante social, el más antiguo que hay, y el alcohol desinhibe a la corteza prefrontal, como aumentando el glutamato. El problema de esto es que al aumentar el glutamato y desinhibir al prefrontal, desinhibe a la vía de agresividad. Y por esto el alcohólico es un agresivo potencial, porque está desconectando a la amígdala de la corteza prefrontal. Entonces hay que medir justo la dosis para que la mujer diga sí y vaya a la cama, pero no se ponga agresiva, porque ahí ya la cosa se pone fea. Luego, sorprendentemente, las endorfinas aumentan las conductas autoagresivas, o sea, por ejemplo, las conductas de automutilación en algún tipo de pacientes, por ejemplo, en autistas. ¿Por qué? Bueno, hay que comprender que cada vez que se activa la vía de dolor, aumentan las endorfinas. Por eso ustedes están sentados acá en una conducta masoquista sufriendo el dolor de mi charla. Porque al final, cuando termine todo este dolor, en su sistema nervioso central van a aumentar las endorfinas. Y esto es lo que hace todos esos pacientes que se automutilan. Luego del dolor de la mutilación, se llenará, se inundará su sistema nervioso central de endorfinas. Cuando ustedes dan bloqueantes de opiáceos en estos pacientes, suspenden inmediatamente sus conductas de automutilación, porque ya la mutilación no les produce esta oleada de endorfinas. Y tenemos esta automutilación, que es un clásico en la historia de la pintura. Ustedes saben que Van Gogh está viviendo en Arles, está viviendo una vida miserable, y su hermano Theo le pide a Gauguin que lo vaya a acompañar. Van Gogh era un tipo insoportable, y a las 24 horas Gauguin le dice, bueno, yo no puedo más, yo te abandono. Minutos después aparece una navaja, Gauguin piensa que lo va a saltar a él, y hace el famoso Oreja de Van Gogh, que no es un grupo de rock español, y Van Gogh abandona la casa y aparece en su única compañía estable, que era una prostituta. Entonces imagínense la pobre prostituta abriendo la puerta y viendo a Van Gogh con una navaja, la oreja colgando, y la prostituta piensa, ahora me la corta a mí. La prostituta llama a la policía y Van Gogh aparece por primera vez internado y se le diagnostica lo que tenía. Van Gogh tenía una epilepsia parcial compleja con un foco límbico, probablemente una lesión del complejo amigdalino. ¿Por qué? Porque Van Gogh, como los pintores de la época, tomaban ajenjo, un alcohol neurotóxico. Si ustedes quieren y visitan algunas bodegas de San Juan, alegremente le van a dar una botella de ajenjo. Si quieren masacrar algunas neuronas, dense algunos shots. Este ajenjo, por supuesto, está prohibido en Estados Unidos y Europa, pero acá alegremente lo pueden consumir. Y ustedes saben que casi todos los pintores y pensadores han querido ver cosas que nosotros no vemos. Por eso la obra más famosa de Van Gogh se llama Una noche estrellada. Yo he visto muchas noches estrelladas, pero ninguna como esta. Esto es bajo el influjo de un psicotrópico.